mientras el lobo no está. Lobo está. Bueno, la película la empezamos en realidad el guión en el año 2018. Nosotros somos muy amigos de un cineasta de Bariloche que se llama Carlos Echeverría, documentalista, y él estuvo registrando, viniendo de familia alemana, estuvo registrando todo el proceso de lo que eran los refugiados nazis en Bariloche. De hecho, registró todo lo que fue la extradición y el juicio de Erich Priebke, que precisamente fue uno de los principales referentes del Colegio Capraro en Bariloche, que formó un montón de personas y que hoy continúan y son funcionarios públicos, ¿no? O sea, por ejemplo, la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una de las personas. Digo, Bariloche es nuestra segunda ciudad, entonces, porque los padres de Birna son de allá, y entonces empezamos a trabajar con estos elementos. Y como vos decías, no queríamos hacer una película del pasado que se quede en la Segunda Guerra Mundial, porque es algo que ya se contó mucho. Queríamos contar otro punto de vista y que era cómo ese nazismo cotidiano persistía en el tiempo, no el nazismo coyuntural, digamos, sino la ideología que se plasmaba también hasta en los núcleos intrafamiliares, en toda una sociedad de la época y que se fue proyectando en las siguientes generaciones. No hacía falta ser alemán para ser nazi también, era a veces mucho un producto de época. Nosotros nos basamos mucho también en Primo Levi, que es un sobreviviente de Auschwitz y que escribió muchísimo sobre eso. Y él sostenía que justamente que los monstruos no eran en sí mismos, creo que también se puede adaptar a la dictadura militar argentina, las caripelas que uno conoce o digamos, los funcionarios de mayor rango, sino que justamente era todos aquellos anónimos que de alguna manera fueron permitiendo que la maquinaria asesina del terrorismo de Estado pudiera funcionar, ¿no? De diferentes maneras. Hasta clavando un sello o callándose o abriéndole la puerta a un milico para que se lleve a la persona que vive en el pasillo del fondo. En verdad, desde el principio, la idea de hacer una película de terror, suspenso, que después, bueno, obviamente está atravesada por el drama, porque las conexiones con lo real se vuelven demasiado fuertes, ¿no? O sea, si bien la película tiene un estilo en un punto fantástico, también tiene una carga documental con la conexión de algunos elementos, los objetos, la reconstrucción de época, los espacios, el trabajo de los actores y actrices también. Creo que en ese sentido que termina siendo en un punto muy naturalista en algunas cosas y te lleva a algo muy verdadero, pero desde el principio se concibió como una película de suspenso-terror, digamos. ¿Por qué? Porque nos parecía que no había otra forma de contar la ideología nazi. No había otra forma de contar el corazón de ese pensamiento. Y a la vez de una manera poco ortodoxa, o sea, no un relato clásico. ¿Por qué? Porque en cuanto vos tratás de armar una estructura clásica de una historia, es como si todo fuera, ah, bueno, esta es la solución. Es A más B y esta es la solución. El problema de este terror es que no tiene solución. Por eso es más terrorífico. Es que es algo que, como vos decías, el espectador vive junto con las protagonistas lo que están atravesando, con los protagonistas. Es como tratar de que ese horror te atraviese el cuerpo y no que lo pienses como una película de suspenso que dices, ah, ya sé lo que va a pasar. A mí lo que me pasa con el cine de terror es que lo veo y enseguida sé exactamente cómo va a terminar, quizás por el oficio, no lo sé. El desafío era ese, era hacer una película de terror donde el espectador nunca supiera en definitiva qué es lo siguiente que va a venir porque ese terror es abominable y puede despertarse de cualquier lado y puede venir de cualquier lugar. Y eso lo hace terrible. Es una película donde se basa mucho en el silencio y donde las respuestas, si es que las hay, muchas veces están en el mismo espectador. Entonces, no hay un límite, no hay una barrera, no hay una cuarta pared entre la pantalla y el espectador. Y eso es lo que tiene de interesante esta película para mí, ¿no? Yo siento que es una experiencia cinematográfica.
Es una película para ver en sala, por la imagen, por el sonido, por lo que te va llevando a eso que decía Ernesto, otro universo. Y es una película nueva. Me parece que el cine está pidiendo a gritos empezar a repensar y a reconstruir el lenguaje. Un lenguaje que sea para la sala, un lenguaje que es distinto al de las plataformas, ¿no? Y la idea también era incursionar en ese sentido, volver a la potencia del cine en la sala, ¿no? Y bueno, que pueden seguir la página de La Bruja de Hitler en Instagram y también en Facebook. Ahí vamos a ir poniendo todos los avances de las salas donde se va a estrenar, los trailers y demás. Y bueno, no sé, si quieres agregar algo más. Atravesar con un género quizás diferente, ¿no? Que es como el terror político. Es algo que muy pocas veces se ve y creo que la película va por ese lado. Sie ist rein. Sie ist die Zierde unserer Rasse.